Buenos días, un gusto saludarlos de parte de la Escuela de Estudios Generales, la Cátedra Enrique Macaya Laman y las secciones de Sociología y de Ciencias Biológicas. Le damos la bienvenida a Encuentros Ecológicos con el Rector. Hoy tenemos la oportunidad de presentar a un gran amigo de esta escuela, al doctor Gustavo Gutiérrez Espeleta, el rector de nuestra universidad, y al maestro Jairo Núñez, director de la escuela. Entonces, sin más preámbulo, bienvenidos, muchísimas gracias por su presencia. Don Jairo. Bueno, muy buenos días, jóvenes, estudiantes y razón de ser de esta institución. Buenos días a las y los colegas que nos acompañan y a quienes nos siguen a través de la transmisión. Pero sobre todo, muy buenos días al señor rector, doctor Gustavo Gutiérrez Espeleta, amigo de esta escuela y además una persona con una gran sensibilidad para los temas que nos ocupan esta mañana, que tiene que ver con su trabajo y además con la manera en la que ha venido generando no solo investigación, sino también una relación directa con la sociedad, que es también parte del trabajo de esta institución. La Escuela de Estudios Generales se complace de poder seguir contando con él, como lo ha venido haciendo durante los últimos años, porque ya no son semestres, sino que ya es algún tiempo. Y el propósito de esta actividad es producir un acercamiento jóvenes con todas y todos ustedes, de manera que no solo hay un tema de fondo, sino también hay una posibilidad de dialogar en este encuentro con el señor rector. Don Gustavo, muchísimas gracias por atender nuevamente esta invitación, por estar con nosotros esta mañana y sin afán de hacer este espacio protocolario muy amplio, le cedo la palabra a don Manfred para que presente a don Gustavo. Muchísimas gracias, don Gustavo. El doctor Gustavo Gutiérrez Espeleta, biólogo de nuestra casa de estudios, obtuvo su bachillerato en biología y su maestría en genética humana y luego realizó su doctorado en genética de la conservación. Desde ahí a su regreso de la Universidad de Arizona, se ha dedicado mucho a investigación, tanto en el lado de genética humana como en la parte de conservación. Entonces ahí tiene más de 70 publicaciones en donde destacan varias publicaciones en la enfermedad de Norris. Yo creo que fue la primera, y se ha especializado en cáncer de mama. Sin embargo, su gran fuerte ha sido la parte genética de la conservación, con investigaciones de punta en ecosistemas sobre felinos, sobre monos, etc. Entonces es amplia el bagaje de investigación de don Gustavo. Entonces, bienvenido, don Gustavo. Gracias. Hoy tenemos la participación de él con la charla Invasión Humana al Hábitat Natural de Costa Rica. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias, Manfred. Muy buenos días, jóvenes. Ustedes no se pueden imaginar el gusto que a mí me da que todavía me inviten a estos espacios. No lo dijeron. Saludo cordialmente al señor director y a Manfred, Silvia, Mari, y todo el personal docente que nos acompaña acá. Pero esta fue una iniciativa de, casualmente, ustedes, y lo hemos tenido, yo creo que todos los semestres desde que inició la rectoría, si la memoria no me falla, ¿verdad? En algunos semestres hasta 2 charlas
por semestre. Así que yo lo agradezco, le decía ahora al señor director que preparando esta charla el fin de semana, dije yo, de verdad que esto a mí me encanta y el proceso de la docencia es algo que he hecho de menos desde que asumí la rectoría. El primer día que yo llegué a la rectoría, que fue un 4 de enero del 2021, le dije a mis secretarias, vean, los martes de 10 a 12 y viernes de 10 a 12, apunten ahí que yo voy a dar clases. Yo participaba en un curso que se llama Introducción a la Biología, que es el primer curso que llevan ustedes de primer ingreso de la carrera de Biología. Al día siguiente tuve que decirle a Pamela y a Carlita que me quitaran eso porque era imposible. Imagínense, después de 24 horas me di cuenta que era imposible que yo pudiera impartir clases, sobre todo la parte de la preparación y todo este tipo de cosas. Así que de verdad que es un gran gusto para mí que todavía la Escuela General, espero que el próximo semestre también me inviten, ya sería el último. Vamos a pensar en algo diferente por ser el último seminario que voy a impartir en la Escuela de Estudios Generales. Lo agradezco profundamente. En esta ocasión, para mí tiene un significado muy particular porque mi hija está por ahí sentada. Mi hija es estudiante de estudios generales. Dio esa gran coincidencia que durante uno de estos semestres poder tener a una de mis dos hijas, yo tengo dos hijas, la otra está en comunicación colectiva y de verdad que me genera mucho gusto que ella pueda escuchar voluntariamente, porque ahora me dijo de que después del examen les dijeron que era opcional venir acá, ¿verdad? No era importante oír al rector en esta réplica. Pero bueno, ella por obligación moral con el papá tuvo que venir. David, si yo me paro es un problema para usted. ¿Usted me sigue? Porque yo prefiero moverme un poquito con esto y así lo hacemos más dinámica. Sí, por favor, ustedes pueden pasar allá. Jóvenes, a mí me gusta que me interrumpan, así que si dije algo no quedó claro, me pueden interrumpir con toda confianza, pueden agregar comentarios, alguna sugerencia, alguna crítica, el momento que lo consideren pertinente. Creo que tenemos 2 horas, ¿verdad? Aproximadamente. Yo calculé que con esta exposición puede durar hora 20, hora 30 minutos, y contando las participaciones de ustedes podemos ajustarnos a casi a las 2 horas. Entonces, con toda libertad ustedes me interrumpen, porque desde luego que eso cumple con 2 objetivos. Uno, que la actividad se hace más dinámica, y la otra, que ustedes van a enriquecer la discusión con sus respectivos comentarios. ¿De acuerdo? Siempre digo, no hay preguntas tontas. Tonto es quien no pregunta. ¿De acuerdo? Entonces, bajo esa premisa, por favor, ojalá que haya muy buena participación. Con Silvia coordiné el contenido de la charla, porque hemos hablado de muchísimas cosas, hasta el amor en los animales, hablamos en una oportunidad el año pasado, pero me pareció, y le dije a Silvia, yo creo que es pertinente retomar el origen de esos encuentros ecológicos con el rector, y insistir un poquito en esto, porque cada vez hacemos más deterioro, más mal al ambiente en términos generales, a ese hábitat natural y los efectos siguientes a la biodiversidad. Entonces van a ver ustedes que los tópicos son muy diversos, voy a hablar de muchísimas cosas, y lo más importante para mí es terminar las últimas diapositivas con algunos mensajes, porque el cambio puede ser local, el cambio lo podemos hacer nosotros en forma inmediata. Entonces, esa es un poquito la intención. Vean ustedes, esto no se conoce muy bien. Siempre en las escuelas nos han hablado de los famosos 51.100 kilómetros cuadrados que cuenta Costa Rica. Y eso está errado, eso no es cierto. Nosotros tenemos que agregar toda esta área marítima en el Pacífico, que involucra evidentemente la isla del Coco, y tenemos que agregar este otro pedacito del mar Caribe. Entonces, cierto es que continental es ese dato, 51.100,
pero si agregamos Océano Pacífico y Mar Caribe, estamos hablando de 616.000 kilómetros cuadrados. Esto es algo que ya es ese conocimiento que nos han compartido a nosotros en las escuelas, en los colegios, tenemos que cambiarlo. El área de Costa Rica es 616.000 kilómetros cuadrados. Y en esa área, imagínense ustedes, que representa 0.03% de la superficie terrestre, o sea, es insignificante, ¿verdad?, de la superficie terrestre, ¿verdad? Sin embargo, Costa Rica cuenta con el 6% de la biodiversidad mundial. Yo siempre hago un comentario de que el turista viene a nuestro país a esto, o díganme ustedes si viene a ver arquitectura, si viene a ver ciudades limpias, si viene a ver ciudades bonitas en nuestro país. No las tenemos, eso es muy doloroso aceptarlo, no las tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, la razón número uno es casualmente la biodiversidad. ¿Estamos haciendo bien las cosas nosotros con respecto a la protección de la biodiversidad? Bueno, es un poco en el tema álgido que yo me voy a meter. Voy a hacer algunas críticas a lo largo de la charla para que vean que lo que hemos hecho está bien, es aceptable, pero no es suficiente porque no nos garantiza la conservación a largo plazo de nuestra propia biodiversidad. Eso ustedes lo conocen muy bien, son las 163 áreas protegidas que tiene nuestro sistema de áreas protegidas. Representa más de 1 millón de hectáreas protegidas, aproximadamente el 26% del territorio nacional. Eso se sabe internacionalmente. Los que hemos tenido oportunidad de estar en el exterior, es reconocido Costa Rica, más adelante lo voy a recalcar. Costa Rica es reconocido casualmente por eso, pero no es suficiente. ¿Ve? Conocido por sus políticas ambientales, considerado un país líder en el tema de conservación, eso no hay duda. La gente sabe estas cosas y sabe que no tenemos fuerza armada, una instancia militar. Esas son las poquitas cosas que se conocen allá afuera de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, todos los esfuerzos en conservación en nuestro país, no lo estoy criticando, conste, lo que estoy diciendo es, no es suficiente, ¿verdad? Todos los esfuerzos que se han hecho prácticamente dirigidos a la creación de áreas protegidas, eso está bien, pero yo insisto, no garantiza la conservación de las especies a largo plazo. Tenemos que hacer y tomar medidas inmediatas, de lo contrario vamos a perder especies. Y ya hay datos, y yo voy en algún momento de la charla, voy a compartir con ustedes nuestras experiencias en el campo de la investigación, tal y como lo mencionaba Manfred en el tema de la conservación. Entonces, ¿qué genera este sistema? Este sistema que estoy criticando el día de hoy. Bueno, islas, véanlo acá ustedes, que no necesitamos nosotros tener mayor conocimiento. Vean el aislamiento de esta área protegida, estas que están por acá, ¿verdad? Entonces, hay un problema de falta de conectividad. Es decir, un área con otra no se conecta porque tenemos carreteras, o tenemos ríos, o tenemos, en fin, una serie de barreras geográficas importantes que no permite esa conectividad. Esto nos lleva a tener poblaciones aisladas y cada vez más pequeñas. Y aquí tenemos un concepto en genética que se llama deriva genética. No sé si ustedes se acuerdan de cuarto o quinto año en sus colegios. Deriva genética es un problema aleatorio, extremadamente complicado. Flujo génico muy limitado, fácil de entender. Si por aquí tenemos nosotros la carretera internacional, evidentemente ahí tenemos nosotros un problema de conectividad, un problema de que los animales no van a estar migrando, y si lo intentan, muchas veces son atropellados, de lo cual vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Y algo muy importante es que si tenemos el área protegida, nunca nos ha importado, y esto es algo que desde 1991, yo estoy hablando en nuestro país con las instancias políticas, nunca nos ha importado proteger lo que no está protegido, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Alrededores, voy a hablar de este punto en concreto, los alrededores de esta área de conservación cada vez está más destruida. Y yo lo voy a ilustrar con fotografías aéreas más adelante.
Por otro lado, ¿qué entendemos nosotros por biodiversidad? ¿Verdad? El resultado de un proceso histórico de miles de millones de años. Esto no ha ocurrido en miles de años. Estamos hablando de miles de millones de años. Y yo creo que el ser humano, y ustedes van a coincidir conmigo, y su cultura debe velar por protegerla y respetarla. Y aquí es donde nos vamos introduciendo, digamos, al objetivo que yo persigo el día de hoy. ¿Qué estamos haciendo nosotros en Costa Rica? Y se ilustra de diferentes maneras, ¿verdad? Bienestar y equilibrio nos da la biodiversidad, aporta y asegura muchos de los servicios, entre comillas, básicos para la supervivencia de todas las especies. Esto no puede tener un enfoque antropocéntrico, no, todas las especies nos interesa. Y eso es lo que tenemos que, de una u otra forma, nosotros garantizar. Para los que cuantifican todo este tipo de cosas, bueno, también hay un valor económico extremadamente importante de los recursos naturales. No sé si ustedes se han puesto a pensar que las medicinas tienen un origen en la biodiversidad, así como muchos otros productos. Muchos de los productos que nosotros consumimos vienen del concepto de biodiversidad. Alimentación, aire, agua, suelos fértiles, ¿qué más? ¿Verdad? Y esto no es bien concebido, esto no es bien entendido por las instancias políticas de nuestros países. Vean ustedes, los polinizadores, aquí tenemos nosotros un murciélago, tenemos un ave y tenemos los insectos. En conjunto son responsables del 30% de todo lo que consumimos para alimentarnos. ¿Es importante o no? Entonces, cuando nosotros estamos aplicando plaguicidas o todos estos químicos en la piña, en los monopolios de la piña y otros cultivos en nuestro país, vean los riesgos que nosotros estamos haciendo o incrementando, ¿verdad? Estamos disminuyendo las poblaciones de aquellos agentes polinizadores que nos generan alimento en nuestras casas, ¿verdad? Por eso esa restricción importante que debemos de tener nosotros con respecto al uso generalizado de los polinizadores. Bueno, todo lo que son materiales para construcción, derivados, papel y otros, no es sorpresa para nadie que se deriva de la biodiversidad. Yo siempre destaco muchísimo el valor estético y recreativo que nos genera la biodiversidad. Y yo creo que eso es fácil de entender, que preferimos cualquiera de estos escenarios que muchos otros que más adelante yo les voy a exponer. ¿Qué amenazas enfrenta la biodiversidad en nuestro país? Y esto ya comprobado, no es lo que yo pienso. Digamos, todo esto está totalmente demostrado. Todas relacionadas tarde o temprano con actividades humanas. Vean ustedes qué complejo, ¿verdad? Entonces, cambio climático, que lo vamos a mencionar, más global, ¿verdad? La destrucción del hábitat que nosotros estamos generando, ¿verdad? Bosques que son transformados, el uso de suelo es totalmente transformado para cultivos, para urbanización, para lo que ustedes se puedan imaginar. El tema de la cacería, que lo vamos a ver más adelante, sobre explotación de algunos recursos naturales, todo el tema de contaminación, urbanización, construcción de carreteras. Entonces, todo ese montón de actividades humanas definitivamente está teniendo impacto directo. Vea, esta es una fotografía del 2011. Ya los pobres congos en algunas áreas de Guanacaste no tienen cómo trasladarse de un parche boscoso a otro parche. Ustedes saben que los congos adquieren el agua en las hojas o en los tallitos jóvenes de las plantas. Pierden ese recurso, salen en busca de entre muchas otras cosas, ¿verdad? Y tienen que acudir a los techos para pasar de un parche boscoso a otro parche boscoso. Esto es una fotografía nuestra de Manuel Antonio. Los que han ido de ustedes recientemente a Manuel Antonio pueden ver esto en todos los hoteles prácticamente, en las casas, donde tenemos el mono tití tratando de robarse la comida, y también, que más adelante lo vamos a ver, los monos cara blanca robando comida humana de las playas de Manuel Antonio, por ejemplo.
bueno, este parche, y este es un problema muy común que se da en nuestras carreteras. Más adelante vamos a enfatizar eso. Esta diapositiva siempre la comparto porque nos da una idea de lo que ha hecho el ser humano en nuestro país, desde 1800 hasta 1987. Lo verde es cobertura boscosa, por supuesto, ¿verdad? Vean que no tenemos que explicar mayor cosa. Entonces, en 1800 nosotros teníamos un 92% de cobertura boscosa, ¿verdad? Por eso es que el país se ve prácticamente que verde. Y en 1987 tenemos un 25%, que mucho de ese 25% coincide con aquel 26% que vimos en las primeras diapositivas de áreas protegidas, que han sido destinadas a las áreas protegidas. Por eso es que esa protección es singular, tiene una importancia muy particular, pero vean que no es suficiente. De tal forma que si teníamos 46.500 kilómetros cuadrados, ¿verdad?, de cobertura boscosa, ahora está limitada a menos de 12.000 kilómetros cuadrados. Definitivamente que eso tiene un impacto fácil de visualizar en biodiversidad. ¿Cómo vamos, jóvenes? ¿Vamos bien? ¿Alguna consulta, comentario? Por favor, adelante. No es correcto que desde hace unos años actualmente hubo justamente un proceso de volver a crecer árboles para justamente crear mayor boscosidad en el país. Reforestación, sí, han habido algunos intentos muy tímidos y muy mal planteados para reforestar nuestro país. Pero al mismo tiempo que está ocurriendo esa observación que usted hace, estamos cada vez más dedicando cambios de suelo para cultivos, para monocultivos, como el de la piña. Y eso es inconcebible. Cuando yo hablo, digamos, con las personas que están en esa toma de decisión, prácticamente lo que nos dicen es, mire, esto nosotros no lo entendemos, no lo tenemos claro. Entonces, por un lado hay esfuerzos tímidos para reforestar, pero sí hay esfuerzos políticos grandes, digamos, para dedicar cada vez más tierras a un monocultivo como lo de la piña o cualquier otro que ustedes se puedan imaginar. Entonces no ha sido suficiente para compensar esa pérdida de hábitat que hemos tenido nosotros en los últimos años. ¿De acuerdo? Está bien, gracias. Vean ustedes esto. Sigo con amenazas. Estoy presentándoles a ustedes amenazas en nuestro país. Esta es una fotografía por ahí de los 1940, si no me falla la memoria, ¿verdad? Que siempre me gusta compartirla. Aquí tenemos nosotros un jaguar y los cazadores que utilizan perros muy satisfechos por ese gran trofeo que obtuvieron ese día en particular. 1940, imagínense. Yo les voy a presentar unas fotografías del 2010, 2012, que es la que sigue, para que vean ustedes que esto no ha cambiado y se siguen viendo animales silvestres como trofeos en nuestro país, ¿verdad? Cacería, trofeos, ¿verdad? Y una matanza por represalia, es decir, cuando las autoridades del MINAE, por ejemplo, limitan a una determinada persona, entonces esa persona en represalia va y mata animales silvestres. Vean ustedes lo que tenemos acá. Lástima que no se ve muy bien. ¿Lo visualizan de atrás? Sí. Los de atrás sí pueden ver bien esto. Bueno, vean, esto no es un museo de historia natural en Costa Rica. Esto es una casa de habitación en un X lugar de Heredia. Vean ustedes qué cosa más trágica, ¿verdad? Vean ustedes la cantidad de animales que tenemos acá, ¿verdad? Interesante, en una fotografía que ayer decidí eliminarla porque era básicamente esto, pero en esta mesa había una Biblia abierta, ¿verdad? Porque el que peca y reza empata, ¿verdad? Seguro la conciencia de esta persona, que no les voy a decir quién es porque es conocido, ¿verdad? Dice, bueno, ahí está la Biblia, yo me siento bien con eso. Pero en esta casa
contamos nosotros 82 animales silvestres cazados ilegalmente, ¿verdad? No habían permisos, evidentemente. Eso se dio en los 70s, en los 80s. ¿Qué ocurre ahora? No me consta, pero no lo dudo que esté ocurriendo en estos días también, ¿verdad? Entonces, es una situación que hay que ponerle muchísima atención, ¿verdad? Vean un jaguar acá. ¿Por qué nosotros fuimos ahí? Bueno, porque nosotros tenemos estudios con felinos, y para hacer estudios de ADN es tan simple como llegar a este jaguar. Y extraemos ADN, muchas gracias. Extraemos ADN de excelente calidad y que nos permite hacer cualquier análisis. Podemos compararlo con cualquier otro individuo para ver si es pariente, o podemos hacer lo que a ustedes se les ocurra con ese ADN, de tal manera que nosotros tenemos una fuente permanente para estudios genéticos de estos animales. Entonces, con solo jalar, pónganle ustedes 4 o 5 pelitos de esa piel, ustedes me van a decir, pues ese animal murió hace años, en los 70s. Sí, pero ahí está el ADN, hay celulitas que nos permiten a nosotros hacer esa extracción del ADN. También utilizamos huesos, también utilizamos dientes, que son fuente muy importante para esos análisis de ADN, ¿verdad? Entonces, esa fue la razón que me llevó, no es que yo sea amigo de esta persona, hago esa aclaración, o sea, y me costó mucho convencerlo que me ayudara a entrar a su casa, que dicho sea de paso, hablando de museo, historia natural, yo nunca había visto algo de esa magnitud en Costa Rica, más no existe en Costa Rica, y eran las 4 paredes, esta es una sola pared, la del fondo y las otras 2 paredes estaban llenas de animales, una de las 4 paredes con animales de otros países incluso, ¿verdad? Algo realmente impresionante. El tema de la visitación, ¿por qué nos preocupa a nosotros? Por el tema de zoonosis y antropozoonosis. Las enfermedades que nosotros llevamos a la vida silvestre y las enfermedades que nosotros como seres humanos podemos adquirir de los animales silvestres. Eso es zoonosis y antropozoonosis. A eso hay que ponerle muchísima atención. Vean las fotografías, esto es Manuel Antonio, y conste, aquí no estoy haciéndole ninguna publicidad a ninguna marca. Es para que ustedes vean la realidad. Aquí está este cara blanca con una cajetilla de chiclets, ¿verdad? Y aquí está este otro cara blanca intentándose tomar un jugo que recientemente se había robado de las personas que estaban en la playa. Un estudiante mío brasileño hizo una maestría con nosotros, casualmente estudiando este fenómeno, y la pregunta que él intentaba responder es: ¿por qué una vez que un mono cara blanca prueba comida humana, la prefiere a seguir comiendo sus qué sé yo, hojitas, tallitos y demás que tradicionalmente, o insectos que tradicionalmente comía? Y para adelantarle la respuesta, tiene que ver mucho con el nivel de sal. Les gusta mucho el nivel de sal que tiene la comida humana, ¿verdad? Eso tiene consecuencias inmediatas. Imagínense ustedes lo que es este animal tratando de quitarle la tapita, ese pedazo de plástico lo ingirió, ¿verdad? Está en el tracto digestivo y de repente el animal muere. Entonces los guardaparques nos llamaban a nosotros salíamos en carrera, traíamos, esto es un estudio que más adelante les voy a comentar, traíamos el animal para que veterinaria de la Universidad Nacional nos hiciera la autopsia, y aparecía un pedazo de plástico, aparecía un pedazo de aluminio en el tracto digestivo del animal. Entonces generaba una muerte súbita, inmediata, ¿verdad? Bueno, y eso ustedes, los que han ido a Manuel Antonio recientemente, han visto, digamos, que el contacto, de darles picaritas, darles meneitos, es una tremenda atracción, y es algo muy sencillo de combatir, pero que no se ha hecho por falta de voluntad política.
Desde luego, todo el problema de contaminación, esto representa una amenaza para la vida silvestre. Hay agentes infecciosos. Nosotros en cada muestra que nosotros tomamos de un animal, analizamos virus, analizamos bacterias, analizamos cualquier microorganismo, parásitos, endoparásitos, los estudios de genética. Entonces, cada muestra es maximizada, de tal forma que ese compendio de cosas que nosotros estamos generando nos permitirían determinar cuáles son las causas que principalmente están llevando a extinción algunas especies, ¿verdad? Bueno, y animales silvestres en zonas urbanas. ¿Perdón? Pregunta. Adelante, por favor. Hola, muy buenas. Hola, muy buenas. La pregunta que yo tenía era que si, de acuerdo a los estudios realizados en Costa Rica, la cacería ilegal es mayoritariamente realizada por extranjeros o por nacionales. Gracias. Una muy buena pregunta. Bueno, yo no sé si hay estadísticas propiamente dichas, pero en determinado momento supimos nosotros que venían pocos extranjeros, digamos, a participar en actividades de cacería. Yo diría que la mayoría son nacionales, y algo muy lamentable, bueno, hay digamos, de todos los estratos sociales, pero hay un grupo de profesionales en el cual están médicos, están odontólogos, puede haber cualquier otra profesión, abogados, ¿verdad? Incluso asociados, ¿verdad? Que se mantienen en una estructura, ¿verdad? Con el fin de organizar el tema de la cacería. Y eso han sido discusiones, a propósito de su pregunta, discusiones muy interesantes. Si me queda tiempo, usted me acuerda comentarles una anécdota muy interesante que a mí me pasó, donde discutía yo con un cazador, porque él estaba totalmente convencido que lo que ellos hacen tiene propósito de conservación. Y los argumentos lo ponen a uno a pensar. No quiero desviarme porque es un tema totalmente aparte, pero es interesante y está muy relacionado con su pregunta. Si acaso nos queda un poquito de tiempo, yo lo comparto con ustedes más adelante. Por favor. Buenas. Quería agregar también que en la parte de caza no simplemente son almacenar trofeos de los animales en sí, también se hace tráfico de animales exóticos a otros países con un total tráfico de estos animales. Hay millones de dólares implicados. Y también otro punto que considero que una amenaza también para los animales de nuestra población, aquí de nuestro país, son las especies que vienen de otros lados, ya que hacen una competencia con los mismos y a veces llegan a ser muy agresivos y causan que cierto tipo de animal y especie desaparezca por ese tipo de competencia que existe entre ese tipo de especies, ya que no son originarias de acá. Y hay grandes ejemplos que actualmente se pueden ver en Costa Rica y en otras partes del mundo. Excelente comentario. Dos cositas relacionadas con esto. Yo tuve la oportunidad de hacer, yo en algún momento estuve muy interesado en la parte de la genética forense y me metí mucho en utilizar, digamos, el ADN para resolver algunos temas forenses, tal y como lo hace el OIJ, digamos, en estos días con seres humanos. Yo lo quería hacer con animales. Entonces fui a hacer una capacitación a un laboratorio, uno de los mejores en Estados Unidos, que queda en Oregon. En este laboratorio de animales, ¿verdad? Me encontré muchas especies de Costa Rica, hasta monos. Imagínense ustedes. Evidentemente que esto se ha regulado, esto está bastante regulado, pero como usted bien lo indica, es la tercera o la cuarta actividad más lucrativa y legal en nuestro país, el tráfico de animales silvestres. Vean ustedes qué serio, ¿verdad? Obviamente sacar un jaguar no es muy fácil, en algunos momentos se lograba, ahora está eso muy limitado, pero sacan ranas, sacan serpientes, sacan un montón de especies de reptiles, ni para qué decirles insectos,
¿verdad? Entonces eso hay que ponerle muchísima atención, y atención inmediata. Tercera o cuarta, no recuerdo en este momento el orden, pero tercera o cuarta de las actividades ilegales económicas en nuestro país, algo realmente de muchísima preocupación. Con la pandemia, ustedes se acuerdan, hay otra pregunta, adelante por favor. Muy buenos días. Mi consulta va centrada a lo que usted ha estado comentando sobre lo que sucede en el Parque Nacional Manuel Antonio. Yo que he tenido la oportunidad de visitarlo en el último año calendario, unas 2 o 3 veces aproximadamente, en teoría el Sistema Nacional de Áreas de Conservación prohíbe a los visitantes, tanto nacionales o extranjeros, que los visitantes ingresen al parque con cualquier artículo, ya sea botellas plásticas o cualquier alimento, por esta misma situación. Sin embargo, en las oportunidades que he tenido de visitarlo, los controles que se realizan para evitar eso o no son efectivos o realmente son carecientes, o sea, no existe la realización de esos controles. Entonces, desde su opinión, ¿usted cree que existe alguna manera de lograr cambiar esos mecanismos de revisión? Y digamos, nosotros usualmente decimos, es que son personas de afuera las que vienen y les dan la comida a los animales, pero también pasa con, digamos, habitantes del propio país. Y eso muchas veces sucede porque se les quiere tomar fotos o videos o simplemente acercar a los animales al contacto humano. Para eso, en teoría, aquí en Costa Rica se creó la campaña de Stop Animal Selfies, pero es otra campaña que, digamos, al menos yo que he visto eso más enfocado en el área de turismo y eso, no se ha logrado como reducir el impacto de esa situación. Muchas gracias. Excelente comentario también. Todo eso está relacionado con el tema de capacidad de carga del Parque de Manuel Antonio. ¿Qué es esto? Bueno, hay unas formulitas, digamos, que determinan que el número máximo de visitación por día es 700, por decir algo. Pero resulta que por otros intereses se establece que sea 1200. Entonces vean ustedes, de 700 a 1200 estamos hablando nosotros de 500 personas más por día en la visitación del Parque Nacional Manuel Antonio. Por mencionar un caso, ¿verdad? Porque lo mismo está ocurriendo en otras áreas de conservación. Entonces, definitivamente lo que nosotros tenemos que establecer, a propósito de este buen comentario, es, bueno, ¿cuál es la prioridad? Que haya muchas personas visitando y generando un impacto, porque cuando sobrepasamos la capacidad de carga, definitivamente hay un impacto negativo al área de conservación o la vida silvestre, ¿verdad? Entonces, es voluntad política lo que nos falta acá. Yo tengo muy buena relación con algunos guardaparques en diferentes áreas de protección, y esa es la preocupación más grande que tienen muchos de estos compañeros y compañeras. ¿Qué hacemos cuando políticamente se define que este es el número, pero que no tenemos la capacidad para contrastar el efecto de la visitación que tenemos nosotros por día, ¿verdad? Entonces, un tema político que vamos a tratar de retomar en las últimas diapositivas, en las responsabilidades que tiene el MINAE para que casualmente nosotros podamos regular esto. Y definitivamente usted mencionó un tema muy importante: no hay suficientes guardaparques en las áreas de conservación de nuestro país. Necesitamos muchísimo más gente, pero hay opciones. Vamos a suponer que entendemos las limitaciones y las restricciones presupuestarias, pero hay muchos programas de voluntariado. La Universidad de Costa Rica tiene uno que es ejemplar. ¿Alguien es del programa de voluntariado acá? Nadie. Tenemos una persona. Tenemos un programa de voluntariado y yo voy a cualquier área de conservación y siempre me encuentro voluntarios. Hace poquito yo fui con mis hijas a Río Celeste, y ahí teníamos nosotros 8 personas de voluntariado en Semana Santa. Imagínense, sacrifican Semana Santa en lugar de aprovecharla para hacer tareas, estudiar, etcétera. Se van a tiempo completo a apoyar a los pobres guardaparques que no dan abasto con la visitación de Río Celeste, que es otro de los más visitados de nuestro país.
Entonces, es un tema de decisión política. Pero si tiene que ser 700, definamos que sean 700, permite mayores controles por parte del poco personal que tiene cada una de las áreas. No es que se vaya a resolver, porque como usted dice, es prohibido ingresar alimentación. Imagínense que esa prohibición nosotros la recomendamos desde el 2004, 2005, y es reciente. Pero yo he visto en Manuel Antonio el ingreso de comida humana en los últimos días. Entonces, es un tema de definición política, qué es lo que queremos nosotros con nuestras áreas de protección. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Avanzamos un poquito. Bueno, esto les comentaba en la pandemia, que estábamos nosotros en nuestras casas, ¿verdad? No podíamos salir. Hubo un fenómeno interesantísimo donde la vida silvestre salió a zonas urbanas donde nunca habíamos tenido unos reportes de animales silvestres, ¿verdad? Entonces se veían pumas, se veían, bueno, mapaches se ve en pandemia o no pandemia. Nosotros tenemos un problema extremadamente complejo aquí en el edificio de aulas, casualmente, donde ustedes reciben clases. Ahí tenemos un problema complejo con mapaches. Todo Montes de Oca, vieran, hay estudiantes de biología que han marcado estos animales, siguen los movimientos que tienen, y es un tema muy difícil de abordar porque son animales muy bien adaptados a zonas urbanas y extremadamente astutos, diría yo, inteligentes, ¿verdad? No es cuestión de quitarle una rama para que no puedan llegar al edificio, no, de alguna forma se las ingenian, se meten al edificio y generan problemas. No sé si vieron la semana pasada un video que andaba ahí de TikTok, donde uno de esos animales estaba en el hospital Monseñor Sanabria, en Punta Arenas, pero no era para una cirugía, ¿verdad? Él andaba ahí haciendo estragos. Entonces, la diversidad, podemos decir nosotros que es una medida de bienestar. Si hay salud en el ecosistema, hay salud para todas las personas, hay salud para todas las especies. Ese es un concepto que yo quiero que ustedes entiendan. Además, el tema de la diversidad evita perturbaciones ambientales. Todo lo que tiene que ver con erosión, con deslizamientos y con inundaciones. Hoy estaba viendo en las noticias en Porto Alegre, en Brasil, totalmente inundado. No sé si ustedes vieron esta noticia. Todo inundado, es un caos. Y bueno, para muestra un botón, ¿qué es lo que pasa? Bueno, véanlo de esta forma. La vegetación actúa en forma de esponja y absorbe y amortigua el impacto que tiene el agua. Nosotros eliminamos esa esponja. Esto es Turrialba, vean ustedes, Turrialba, julio del 2021, no sé si ustedes se acuerdan, ustedes estaban en colegios. Nosotros estábamos asumiendo casualmente la administración de la universidad y dijimos, bueno, todo nuestro personal de la OSG se va a apoyar al pueblo de Turrialba. ¿Alguien de Turrialba? ¿Usted se acuerda de esto? 21, ¿verdad? Una verdadera tragedia, ¿verdad? ¿Qué pasó? Bueno, Turrialba tomó la decisión, ¿verdad?, entre grandes comillas, de eliminar esa esponja. Se desbordó el río Turrialba y muchos otros ríos, ¿verdad? Y tuvimos estragos. Yo tuve la oportunidad de estar ahí, de sacar barro de muchas escuelas, de casas. No sé si usted tuvo algún nivel de afectación en su casa, no. Pero bueno, fue una verdadera tragedia, Turrialba y muchas otras. Vean ustedes, esto es una fotografía aérea, tal y como le había mencionado anteriormente, allá en el sur, donde esto hace 30 años tenía una cobertura boscosa igual a esta. Vean ustedes, aquí es obvio el impacto que va a tener esa esponja que nosotros estamos eliminando en muchísimas comunidades de nuestro país, ¿verdad? Definitivamente el tema de la urbanización y el descontrol poblacional, digamos, el crecimiento demográfico. Esto es en Brasil, esto no es en Costa Rica, evidentemente, ¿verdad? Pero si ustedes van a Jacó, ven situaciones similares, ¿verdad? Por eso traté de poner algunas fotografías para que ustedes vean que es un problema global y no necesariamente de Costa Rica. No sé si logran ver aquí la calidad de la fotografía o la proyección no lo permite, pero esto fue bosque tal y como lo tenemos nosotros en esta área acá. Eso fue convertido a piñales en el área de San Carlos
en el 2017. A todo eso fue destruido, todos los bosques se los llevaron, que era casualmente lo que estábamos hablando a propósito de la pregunta del compañero, ¿verdad? Todo eso fue eliminado para el cultivo de la piña. Y eso lo vemos nosotros en el sur, y eso lo vemos nosotros en norte, ¿verdad? En muchas otras áreas. Hablando de Manuel Antonio, ¿verdad? Una fotografía de Manuel Antonio, 2016. Yo me fui a estudiar a Estados Unidos y pasaron como 10 años y no fui a Manuel Antonio, más bien un poquito más, tal vez unos 13, 14 años. Y cuando yo regresé a Manuel Antonio me encontré este tipo de edificaciones en Manuel Antonio, que evidentemente eso tiene un impacto ecológico. ¿Cómo se generaron? Sí. ¿Cómo se generaron los permisos y demás? Ustedes suponen qué fue lo que pasó, ¿verdad? Pero bueno, eso es algo totalmente injustificable. Es muy fácil ver los monos tití, los monos cara blanca en todas estas construcciones, ¿verdad? Generando problemas complejos de zoonosis y antropozoonosis y todo lo que veíamos anteriormente, ¿verdad? Bueno, pérdida de hábitat, aquí tenemos estas mismas fotos, ¿verdad? Este tipo de construcciones, evidentemente eso tiene mucho impacto en la vida silvestre y el problema que no hemos terminado de solucionar. Entonces la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, si esta es la pirámide de especies, ¿verdad? Un ladrillo menos en el edificio del planeta, ¿cuántos más podemos nosotros permitir para que esto colapse? ¿Verdad? O sea, ustedes han dedicado tiempo a construir estas pirámides. Ustedes van quitando tuquitos hasta que la pirámide se destruye. Entonces la pregunta que nos hacemos es ¿cuántos tuquitos más, cuántas especies más, ¿verdad? Vamos a permitir nosotros para que sea un colapso? Bueno, y hay publicaciones muy claras, ¿verdad? Recientes, donde se dice que la extinción es para siempre. Enfrentamos una de las crisis más serias en la historia de la Tierra. Y definitivamente que el ambiente y la diversidad está en peligro, tal y como lo establece la expresión de este primate. Bueno, entonces, daño en ecosistemas y pérdida de biodiversidad. Hay una delgada línea entre la inoperancia política y esa necesaria y obligatoria responsabilidad social que tienen que tener los gobiernos estatales y los gobiernos locales. Por ejemplo, cuando nosotros estuvimos en Turrialba, tuvimos que decirle al señor alcalde, que en aquel momento era Luis Fernando León, no se puede permitir que la gente viva en las orillas de los ríos. Empiecen a trabajar en esa línea. Por supuesto que es muy complejo, eso no se puede resolver de la noche a la mañana, pero debe ser prohibido que la gente viva en esas orillas. Eso me tocó verlo en Brasil, la gente no nadando, la gente bañándose, literalmente, bañándose en aguas de esta calidad, ¿verdad? Es algo realmente inhumano, ¿verdad? Bueno, en síntesis, digamos, actividades humanas tienen que ver con uso de energía, tienen que ver con contaminación, ¿verdad? Estos son algunos de los agentes del cambio climático, cambios del uso de suelo, como lo estábamos viendo acá, ¿verdad? Eso nos lleva a una pérdida de biodiversidad, evidentemente se incrementa los temas de cambio climático y algunos de los riesgos que nosotros asociamos, que esto no es un cuento de nosotros los biólogos románticos, como dicen algunos políticos tipo Trump, o no sé qué piensa Rodrigo Chávez de cambio climático, nunca he oído, ¿verdad que no hay ninguna expresión de, ahora me lo pregunto, ¿alguien ha oído alguna opinión de Rodrigo Chávez me imagino que no se atreve a hacerla, ¿verdad? Pero a eso hay que ponerle muchísima atención. Esto es un tema global, macro, ¿verdad? Que hay que enfrentarlo. Y por eso hago la pregunta, ¿es esto el cambio climático una realidad? ¿O sigue siendo un cuento? ¿Sigue siendo algo donde científicamente no se pueda demostrar? ¿Verdad? Como dicen aún algunos políticos, incluso en nuestro país, ¿verdad? Entonces, definitivamente es uno de los mayores retos que nosotros como humanidad tenemos que enfrentar.
¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? La tierra se calienta, los cielos se derriten, sube el nivel del mar, han aumentado los fenómenos meteorológicos extremos, catástrofes naturales y las víctimas. Por casualidad, estos incrementos de temperatura que hemos tenido nosotros en los 2 últimos meses, ¿va a ocurrir eso? ¿Se han puesto a pensar ustedes en la asociación que puede tener esos incrementos de temperatura con cambio climático? Bueno, todo eso está muy demostrado. Por eso digo aquí, no son especulaciones, son hechos. Es lo que ha ocurrido y está ocurriendo con el planeta. El clima está cambiando aceleradamente por culpa del ser humano y los efectos son irreversibles. Entonces, aumento de lluvias, fenómenos extremos, inundaciones, falta de agua, sequías, aumento del nivel del mar. Y lo que viene, jóvenes, lo que viene es de ponerle muchísima atención. Bueno, voy a pasar un poquito más. Vean ustedes esta foto del agua Aral en Asia Central. En 1977, este era el lago, ¿verdad? Con una profundidad bien establecida, normal, ¿verdad? Vean lo que tenemos en el 2013 de vestigios de ese lago, ¿verdad? Y muchos otros casos de esta envergadura, ¿verdad? Esto es de nuevo una foto de Turrialba tomado por los compañeros de interferencia de radios UCR, ¿verdad? Pero para decirles que no es solo en Costa Rica, esto también está ocurriendo en Alemania, está ocurriendo en muchos países de Europa. Como les dije, hoy Porto Alegre está totalmente inundado. ¿Qué efectos tienen los seres vivos? El tema de cambio climático, adelanto de eventos primaverales. Los procesos de floración se alteran, la migración de las aves se alteran, la puesta en huevos se alteran, y resulta que llegan esas aves porque tradicionalmente ahí había fuentes de alimento y resulta que se adelantaron y ya no hay alimento, ¿verdad? Todo ese tipo de consecuencias. Desplazamientos a regiones polares, alteración del volumen de algas, en fin, todo esto de cambio climático está muy bien demostrado, como la migración más temprana de los peces en ríos, cambios en los límites de estas migraciones, en fin, todo ese tipo de cosas que me las voy a brincar. Entonces, como hay cambios globales, hay cambios locales también. ¿Qué hacer? Bueno, investigación. Y eso es lo que comentaba Jaime, que nuestro grupo de investigación se ha dedicado a esto en los últimos, ya llevamos 24 años, 23 años, casi 24 años, donde más de 25 investigadores hemos participado en todas estas disciplinas: genética, ecología, conservación, comportamiento, veterinaria, protozoología, bacteriología, virología, micología, todo lo que ustedes se pueden imaginar. Por eso les dije en un determinado momento que una muestra que nosotros tengamos es oro. Tratamos de explotar todos esos recursos, ¿verdad? Bueno, con algunos objetivos muy concretos. Trabajar animales de cautiverio, también animales de vida libre, y lo más importante, generar datos para la toma de decisiones, ¿verdad? Bueno, aquí algunas cosas muy rápidas con los estudios que hacemos de monos. Obviamente los capturamos, esto tiene algunos riesgos, esto es invasivo, pero bueno, personal capacitado, muy bien entrenado, son proyectos de conservación, jamás nos interesa el sacrificio del animal, ¿verdad? Entonces, y ustedes estudiantes forman parte fundamental de esos procesos de investigación. Yo siempre voy con 7, 8, 9 estudiantes interesados en esta dinámica. No son giras fáciles, hay riesgos, definitivamente que hay ciertos riesgos que tenemos que tomar, pero bueno, personas muy bien capacitadas, disparan un dardo que tiene anestesia, el animal se duerme, se suelta y nosotros los capturamos en unas redes. Muchas veces, bueno, este soy yo ahí encaramado a un árbol, ¿verdad? Este es otro compañero que tenía mucha habilidad para subirse a los árboles. En ríos, no importa dónde nos toque, si el animal ya está a punto de caer, tiene que ser capturado en esas redes, ¿verdad? Porque definitivamente, como es conservación, no nos interesa para nada que el animal se maltrate. Yo siempre hago una broma que esos animales son mejor tratados que cuando nosotros vamos a Levi's. Y hay 2 razones fundamentales para creer esto. Una, no hay que hacer fila. Y 2,
son tratados por aproximadamente 6 o 7 profesionales que saben de la materia. Muchas veces vamos a los EBAIS y uno sale con muchas dudas. Entonces aquí hay veterinarios, aquí hay biólogos, aquí hay ecólogos, aquí hay parasitólogos, aquí es algo extremadamente bonito de hacer, ¿verdad? Bueno, obviamente que tomamos todas las medidas en protección del animal para que se puedan reincorporar por sus propios medios. Hacemos lo mismo con felinos. El problema de los felinos es muy serio. Cada vez hay menos presa, menos alimento, menos animales disponibles para los felinos. Entonces, ¿qué hacen estos animales que andan con hambre? Van a atacar animales domésticos. Si ustedes tienen fincas, ¿verdad?, probablemente han experimentado algunos de estos temas. Entonces, ¿qué pasa? Los vecinos se organizan, contratan a los cazadores que vimos nosotros anteriormente para matar casualmente a los felinos. Y esto es un problema serio. Afortunadamente hay muchas ONGs trabajando en esto para disminuir esos riesgos, ¿verdad? Pero bueno, igual el mismo procedimiento, los animales se duermen, nosotros tomamos muestras de todo tipo y esto es muy importante. Ustedes se pueden imaginar que la captura de un jaguar o un puma es muy invasiva. Entonces se han entrenado perros. Este perro se llamaba Google, no por casualidad, pues, sino porque era un excelente buscador de heces de jaguares, no, perdón, de felinos. O sea, cualquier heces de felinos, Google la encontraba. Nosotros levantábamos, Google, no sé si ven acá, tiene una bola de tenis. Entonces la recompensa por haber encontrado heces de felinos era darle una bola de tenis, no era darle una galleta. Se le daba una bola de tenis, él se sentaba hasta que alguien del equipo llegara, ¿verdad?, a recoger las heces. Y con esas heces nosotros estudiamos parásitos, estudiamos bacterias, estudiamos virus, estudiamos estudios de ADN, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Lamentablemente Google falleció muy rápido. Se han entrenado otros perros que han sido buenos, pero no tan buenos como Google. Bueno, jóvenes, esta es la parte que más me interesa a mí. ¿Qué hacer? ¿Hay esperanza o nos cruzamos de brazos, no hacemos nada y le damos la oportunidad para que los políticos tomen las decisiones cuando decíamos que es tema de voluntad política, ¿verdad? Entonces, definitivamente tenemos que hacer esfuerzos para incrementar la conciencia ambiental. Por eso dije al inicio de que esto es extremadamente importante. Niños, niñas, para mí tenemos que trabajar a ese nivel. Hay gente que dice que puede ser más tardío a nivel de secundaria. Yo me inclino de que de primaria debemos de hacer esos esfuerzos. Hay que trabajar con los medios de comunicación. Me parece que es muy importante. Más adelante voy a hacer algunas críticas constructivas. Los medios de comunicación manejan el tema del consumo y lo fomentan, ¿verdad? ¿Por qué tenemos nosotros que cambiar el carro cada 2 años o las pantallas cada 2 años? Yo en mi casa tengo el televisor que era de mis padres, que tiene 37 años y funciona perfectamente y no lo voy a cambiar nunca hasta que ya no funcione del todo. Todavía tengo a alguien que me lo repara, ¿verdad? Pero no, hay una tendencia que tenemos que tener la última pantalla, la última tecnología, el último vehículo. Bueno, el carro que yo tengo tiene 20 años, imagínense ustedes, y funciona a la perfección. ¿Por qué lo voy a cambiar? ¿Verdad? Entonces hay que hacer una evaluación para ver cómo estoy yo con respecto a esas notas de consumo. Y definitivamente que hay que trabajar muchísimo con los gobernantes. Temas de educación ambiental y formación de valores, ¿verdad? Hay que anteponer los intereses ambientales por encima de los económicos, controlar esos hábitos de consumo, todo lo que tiene que ver con contaminación. Bueno, afortunadamente Costa Rica tomó una decisión con respecto al plástico hace, ¿qué?, 2 semanas, ¿verdad?, más o menos. Eso es un paso extraordinario en nuestro país. Por favor. Bueno, la consulta bueno, son 2 consultas más que nada, digamos. La primera enfocada a lo que viene comentando ahorita sobre la conciencia que se tiene que hacer a la población. Hace varios años se viene hablando de los objetivos de desarrollo sostenible y lo que es la Agenda 2030. Sin embargo, muchas personas lo que han considerado es
que tanto la agenda como los propios objetivos o no cumplen en su totalidad para lo que se implementaron, o que directamente se puede considerar como una estrategia de oportunismo político a nivel internacional. Y la segunda va más guiada hacia lo que venía comentando antes de las situaciones de inundaciones o del aumento del nivel del mar. Aquí en Costa Rica se ha hablado mucho de que las zonas costeras, como por ejemplo Punta Arenas, que el centro de Punta Arenas prácticamente se habla de que en los próximos años se puede llegar a inundar totalmente y que tiene situaciones como las que puede presentar Turrialba o otras zonas en las que los asentamientos de población están muy cerca de la orilla del mar. Entonces, con la primera pregunta, sobre más que nada su opinión acerca de lo que es la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y sobre si realmente se considera que pueden llegar a cumplir ese rol para el cual fueron creadas, y sobre su posición también acerca de esta situación que se ha hablado a lo largo de los últimos años en la provincia de Punta Arenas. Sí, muchas gracias, excelentes preguntas. Con respecto a los objetivos de desarrollo, Agenda 2030, mucho se ha dicho de que hay muchos elementos políticos, de intereses económicos y demás. Yo creo que es mejor cumplirlos que desacatarlos, ¿verdad? O sea, si como país nosotros hacemos un esfuerzo, o cada una de sus instituciones hace un esfuerzo por alcanzar estos objetivos, eso es positivo. ¿Qué vaya a pasar después? Lo vemos después. Pero para mí hay que cumplir, digamos, con esta Agenda 2030, porque ahí si las analizamos, ¿verdad? Vemos los elementos esenciales positivos al asunto. Sí, no sé, ¿quién está levantando la mano? Ya le oí la palabra. Voy a terminar con la segunda. Entonces, en síntesis, es mejor comprometerse, cumplir, seguir los objetivos que no serlo. Vamos, con eso creo que le responde la primera pregunta. Mucho se ha hablado de esta parte del estrecho que nos lleva a Punta Arenas. Hay estudios realmente que preocupan, que en algún momento esto se va a cortar. Hay que ponerle mucha atención, pero antes de todo eso hay que tomar medidas, casualmente de lo que estamos apuntando acá. O sea, ese papel alfombra de la vegetación, nosotros tenemos que garantizarlo, ¿verdad? Y revertirlo, como fue la pregunta del compañero aquí que preguntó sobre el tema de reforestación. Bueno, una política verdadera de reforestación, ¿verdad? Pero que tenga impacto, bien planeada, que sea conducida por ingenieros forestales, biólogos, todas estas personas que saben de la materia. No es sembrar por sembrar. Reforestar tiene requiere todo un conocimiento, ¿verdad? E idealmente utilizar especies nativas, que fue casualmente lo que nosotros hicimos acá en esta área verde que estamos construyendo, donde era la antigua Facultad de Ingeniería, diagonal a la Carlos Monge Alfaro. Ustedes ven que ahí hay unas latas que está limitando el acceso. Dicho sea de paso, ayer hicimos un traslado de la esfera que estaba en agronomía y la pasamos para acá. Pero ahí la idea es construir un corredor biológico que nos permita conectar el Jardín Orozco con el Leonelo Oviedo, y que los perezosos que nosotros tenemos en Leonelo Oviedo los podamos ver nosotros caminando, porque vamos a construir un puente aéreo que conecte esta nueva área verde, digamos, con el jardín. Entonces hay que ir pensando de esa forma. Compañero. Sí, es... Qué curioso que solo hombres han hecho preguntas hoy, ¿verdad? Sí. Me llama mucho la atención eso. Ok, iba a agregar que hay ciertas formas que podemos ayudar para mantener el ecosistema y poder evitar, en este caso, el cambio climático. Porque de hecho hay ciertas cosas que no se han planteado y que son buenas ideas. Por ejemplo, en Costa Rica es muy común que cuando se deja una construcción a medias por motivos económicos o simplemente por X o Y motivos, la construcción queda abandonada.
Entonces el espacio queda con la construcción hecha o a medias y no se vuelve a utilizar. Una buena opción para poder arreglar el cambio climático es utilizar esas estructuras o esos terrenos para las construcciones que se planean hacer. Porque, por ejemplo, yo soy de Limón y es muy común ver esas construcciones a medio hacer en cualquier lado, en este caso mi provincia, y no se vuelve a utilizar. Y de hecho la fauna no puede tan siquiera estar ahí porque para que la fauna vuelva a repoblar esa área se necesita mucho tiempo. Entonces siento que es una buena forma el reutilizar esas áreas. Otra cosa, siento que a nivel nacional se plantea y se quiere utilizar que se tenga un pensamiento más ecologista para evitar estos problemas, pero lamentablemente no hay una suficiente cantidad de leyes o tal vez pensamientos acerca de esto. Simplemente se dice que se debe de hacer, pero no se toman en cuenta los factores del por qué se deben de hacer. Por ejemplo, especies como el oso polar, que está perdiendo cada vez su territorio, su lugar de hábitat, y eso afecta que él vaya a emigrar a otros territorios y afecta la vida de otros o la propia, porque en sí él no está preparado para otros hábitats y otras especies no están preparadas para la presencia de él. Se vuelve un cazador en esa parte o se puede volver una presa incluso. También el factor de que a nivel mundial el ser humano es la población más grande que existe y es la que abarca más territorio. Y sinceramente no hay una conciencia a nivel mundial de que los humanos no podemos seguir creciendo de esta manera porque al final lo que va a afectar es que nosotros mismos causemos nuestra muerte. Se tiene que mantener un control, al igual que se tiene un control de especies que no son de un cierto territorio o que son pero deben disminuir porque son cazadores. También debería de tenerse un cierto tipo de control hacia la población humana porque también somos el mayor somos el mayor cazador que tiene cualquier tipo de animal. Por ejemplo, políticas como las que se plantearon en China en antiguos años, donde se planteaba que una familia solo podía tener alrededor de 1 o 2 hijos, que es la forma más como correcta, desde mi punto de vista, claramente, que se debería de comenzar a habilitar, porque no se puede seguir con este crecimiento poblacional por parte de los seres humanos tan exponencial. Gracias. Bueno, ese comentario debemos de aplaudirlo. Totalmente de acuerdo con todo lo que usted dice, pero con respecto a su primer punto, quiero comentarles algo. Cuando mencionó que era de Limón, a nosotros nos contactaron para ir a mover a 8 monos que habían quedado confinados a un parchecito de bosque de 5 árboles, imagínense ustedes. Destrozaron todo alrededor, había piña y estos monos tenían ya meses de estar en estos 5 árboles. Evidentemente, si usted hace un estudio de dieta, hace los estudios ecológicos respectivos, no tienen el mínimo de condiciones. Entonces tuvimos que capturar los 8 y trasladarlos al río Pacuare, allá por Turrialba, donde tenía un hábitat completamente diferente. Este tipo de cosas están ocurriendo en Costa Rica, pero a nadie le importa, ¿verdad? Aquí el tema es, nosotros tenemos que generar las condiciones idóneas para que el piñero pueda cultivar. Y no matter what, como se dice en inglés, ¿verdad? No nos importa el resto. A nadie le importó, primero, la deforestación, a nadie le importó la vida silvestre que ya se había perdido ahí, y a nadie le importó las condiciones de estos congos, eran 8 congos, ¿verdad? Que estaban ya prácticamente deshidratados, porque no tenían las condiciones óptimas, ¿verdad? para sobrevivir. Entonces, ese tipo de decisiones, donde lo político priva más que todo lo demás, olvidando ese político que la razón de ser de Costa Rica es la biodiversidad, ¿verdad? Son cosas que cuesta mucho entender, ¿verdad? Pero
aplaudo todos sus comentarios. Muchísimas gracias por los aportes. Por favor. Esto está, bueno, ok. Otra cosa que también mencionó mucho usted, especialmente en la casa de Turrialba, que la gente vive a la par del río. Siento que también se está dejando mucho el por qué la gente construye en esos lugares, que sería el problema de la pobreza. Mucha gente pues construye en lugares que se supone que son protección medioambiental, esa esponja que protege de inundaciones, porque no les queda de otra. Pasa mucho, por ejemplo, vea bajo los anonos, las gradas en ciertos barrios del sur, la ladrillera en la Uruca. La gente construye a la par del río no por ganas de destruir el ambiente, sino porque no les queda de otra. Para solucionar el ambiente, pues también tienes que solucionar el problema de la pobreza, porque si no se exacerban a uno a otro. ¿Usted qué opina? Sí, usted lo menciona. Lamentablemente está asociado a comunidades en condiciones de vulnerabilidad, ¿verdad? Muchos de estos terrenos, ellos no son dueños de estos terrenos, ¿verdad? Ven la oportunidad y construyen con el agravante, digamos, que van a utilizar esa agua del río para sus necesidades básicas. Eso es lo que ocurre en muchísimas instancias, ¿verdad? Yo recuerdo, participé, estando en la crisis de Turrialba en el 21, yo participé en un programa de radio, el radio local, y estaba el alcalde, y yo llamé la atención de que si algo bueno se puede hacer por parte de la alcaldía era mover a todas estas comunidades de las orillas de los ríos. Me gustaría ir a Turrialba pronto para ver si eso ocurrió. Ya se terminó esa alcaldía y no creo que se haya avanzado muchísimo en eso. ¿Qué se hace? Bueno, el mismo gobierno local debe generar un espacio para hacer el traslado, ¿verdad? Y ahí entran muchas otras instancias, el IMAS y muchas otras, los bancos, ¿verdad? Que perfectamente pueden donar dineros para construir las casitas de esas comunidades en condiciones de vulnerabilidad. Pero lamentablemente eso es un sueño. Los gobiernos locales no funcionan como nosotros queremos que funcionen, y bueno, las mejores intenciones para los nuevos y las nuevas alcaldesas que asumieron ahora a partir del 1 de mayo. Yo creo que esos cambios locales pueden hacer diferencia importante a nivel nacional. ¿Había una pregunta? No, avanzamos otro poquito. Ya casi, jóvenes, ya casi llegamos al final. Tarea de todas las personas, esto es un compromiso de todas las personas que estamos acá y de las que se fueron también, ¿verdad? Cuidemos nuestro impacto en la casa, en la escuela, en la oficina. Podemos hacer grandes cambios. Dejemos de estar comprando botellitas cada vez que nosotros necesitamos agua. Reutilicemos. Jalemos nosotros estos, ahora hay por todo lado, baratísimos, los donan. Ustedes van a un banco y por hacer una operación les dan uno de estos, ¿verdad? Hay que andar jalando estas cositas y eso nos reduce muchísimo el consumo. Manejo de residuos, las 4 R's. Rechacemos, hay que reducir, hay que reutilizar y también hay que reciclar. Si yo les pregunto a ustedes en cuáles de sus casas se reciclan, ya tengo esa experiencia, son muy pocas y a mí me cuesta mucho entender. Mis hijas desde pequeñas están ya en ese cambio, que no es fácil, ¿verdad? Primero de rechazar, segundo de reutilizar y por último reciclar todo lo que se pueda reciclar. Nada cuesta una vez a la semana sacar estos productos, digamos, porque la municipalidad de Montes de Oca, afortunadamente nosotros que vivimos en Montes de Oca, tiene los jueves y pasa y recoge, ¿verdad? Son tareas muy sencillas. Y también separar de los desechos. Bueno, hablemos de la Universidad de Costa Rica. Cuando nosotros asumimos la administración de la universidad, nos encontramos con la gran sorpresa que todos los desechos orgánicos de la Universidad de Costa Rica iban a la basura tradicional. Imagínense ustedes, todos los desechos orgánicos, es decir, todas las hojas,
el zacate, todo eso iba a la basura tradicional. Ahora tenemos una compostera. Entonces todo eso orgánico lo llevamos nosotros a la compostera, se procesa ya en la Alfredo Bolio, en Ochomogo, y de ahí viene toda la materia orgánica para para la vegetación de muchos de los diferentes campos de la universidad. Imagínense, o sea, la Universidad de Costa Rica hacía eso. Entonces, ¿qué podemos esperar? Si es la Universidad de Costa Rica, ¿qué podemos esperar nosotros de otras instituciones? Bueno, ya estamos dando el ejemplo y la idea es que sea copiada por muchas otras instancias, ¿verdad? Bueno, y lo que hablamos anteriormente, disminuir el consumo con artículos innecesarios, todo lo que es celulares, vehículos, pantallas. Yo, por ejemplo, tengo un iPhone 7, ese es el teléfono mío, funciona de maravilla, gente. ¿Por qué tengo que tener, cuál es el último iPhone ahora, el 15? Vamos por 15 ya. ¿Por qué la gente tiene que tener iPhones 15? ¿Cuál es la diferencia en términos de servicio? Absolutamente ninguno. Lo mismo que hablamos de los carros, lo mismo que hablamos de las pantallas, que para mí es lo que tiene mayor impacto, ¿verdad? Sigo pensando en la distribución equitativa y justa de los recursos naturales. Nosotros tenemos que pensar casualmente en esas personas que viven a la orilla de los ríos. Tenemos que pensar en todas estas comunidades en condiciones de vulnerabilidad. Y muy importante el concepto de ahorrar, ¿verdad? Vean los problemas de agua. En Turrialba estamos teniendo problemas de agua. Ayer me contactó el alcalde electo, el alcalde nuevo. Tenemos problemas de agua. Hay que revisar un tema de aguas en Paraíso, el cantón de Paraíso de Cartago. Los problemas que tuvimos en Goicochea, en Tibás y en Moravia los meses anteriores, que estoy seguro que a algunas de las personas aquí presentes les afectó. Los problemas que tenemos en Montes de Oca, que nos quitan el agua todos los días. Yo no me daba cuenta porque yo llego a las 6:30 a la oficina y llego a las 10 de la noche, yo no sabía. Pero un día mis hijas me dijeron, papi, es que nos quitan el agua todos los días. Yo no lo sabía. Es algo de ponerse a pensar qué vamos a hacer nosotros con el recurso agua, que nos decían en la escuela, recurso inagotable. ¿Se acuerdan? Los que tenemos mayor edad acá, así lo aprendimos en la escuela. Nos decían que era uno de esos recursos inagotables. No, señores, eso cambió. El tema de energía y, por supuesto, el tema de los combustibles. Yo creo que los pequeños cambios hacen una gran diferencia. La meta es garantizar la supervivencia de las futuras generaciones de seres vivos, no de seres humanos. Tenemos que pensar globalmente, pero actuando localmente. Esto hace la gran diferencia. Lo que yo puedo hacer en mi casa, lo que yo puedo hacer en mi vecindario, tiene un impacto muy positivo en masa. Y cuando nosotros hablamos de conservación y de protección y todo ese tipo de cosas, no hay fronteras. Las decisiones erradas que tome Nicaragua con respecto al manejo de vida silvestre afecta, porque los animales no van a saber que aquí está la frontera entre Nicaragua y Costa Rica. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy claro. Solidaridad moral con la naturaleza, tenemos que ecologizar la sociedad, cambiar esos estilos de vida en forma inmediata. Hay que insistir en el tema de la educación, pero ¿cómo vamos a insistir nosotros en cambios importantes en la educación si escribimos educación con S? Ustedes vieron el informe de la educación el año pasado, ¿verdad? Que es un total desastre lo que nosotros tenemos de rezago y de otros problemas asociados con el tema de la educación. Y modelos menos destructivos de la vida. Detener la pérdida de hábitat en forma inmediata, restablecer el hábitat nativo, corredores, conectividad, ya les expliqué lo de la UCR, y no les dije, ustedes no se pueden imaginar lo que me criticaron la comunidad universitaria, profesores y profesoras principalmente, cuando yo eliminé 60 campos de parqueo para cambiarlo por un área verde. No se pueden imaginar, maltratado salí, insultado, gritado. Hasta una profesora se dejó decir que ella tenía derecho a dejar su vehículo al frente de su oficina y que yo le estaba privando de ese privilegio que le tenía que dar la Universidad de Costa Rica. Jóvenes, ustedes no se pueden imaginar lo que es estar en la rectoría. Y muy importante mantener las poblaciones presa, ¿verdad? Vamos a ver esto rápidamente. Tenemos que reducir las causas no naturales de muerte.
accidentes con vehículos, el tema de la electrocución. Esto ocurre a diario en Tamarindo, en Playa Grande, en todas esas áreas de Guanacaste y muchas otras, los animales electrocutados que tienen un impacto muy negativo con el turismo extranjero. Muy negativo, incluso han habido denuncias internacionales en contra de Costa Rica. La cacería, los conflictos con animales domésticos, hay que trabajar con los finqueros. Afortunadamente hay muchas ONGs que están haciendo trabajos extraordinarios con los dueños de las fincas. Educar comunidades locales para que se eleve esa apreciación hacia los animales y el papel que cumplen en ese concepto de naturaleza. Educación ambiental en comunidades locales, muy importante. Más estudios para entender mejor las necesidades ecológicas. Trabajar con finqueros y comunidades, esto yo creo que es fundamental. El Ministerio de Agricultura tiene que involucrarse para reducir ese conflicto humano-animal silvestre. El MINAE para reducir deforestación y sobre todo para que se respete la ley en Costa Rica, porque pasa por encima. Adelante, por favor. Gracias, buenos días. A propósito de los esfuerzos que puede estar haciendo la universidad, ¿qué podemos hacer con la ciudad de la investigación? Que es, desde que es carrocéntrica, digamos, uno entra y es subir una cuesta y es un calor y no hay un solo árbol y uno lo ve, no hay gente andando de la mano, no hay gente corriendo, no andan paseando perros, y aquí la gente anda de la mano, corriendo, perros. ¿Cómo podemos volverle a dar la visión que el campus Rodrigo Facio tuvo y que algunas otras sedes tienen? ¿Qué podemos hacer para darle esa lógica de conexión, de puente, que rompimos? Bueno, no hubo planificación, pongámoslo en esos términos, no hubo planificación, pero afortunadamente ya tenemos el POT. El POT es el Plan de Ordenamiento Territorial, donde con la ejecución de este plan nosotros vamos a tener la oportunidad de ir recuperando las áreas verdes que perdimos masivamente. Yo coincido, lo que hicimos ahí fue una masacre. No me explico qué pasó. Fue en otra administración, pero sí, ya tenemos el POT y ya fue aprobado recientemente, ¿verdad? Y a muy corto plazo viene la ejecución. ¿Dónde está contemplado, digamos, vamos a sembrar un árbol y cuál árbol aquí y por qué? Y el papel que va a cumplir ese árbol, y vamos a poner esta planta, ¿verdad? Por esta y esta razón. Entonces, es recuperable. Pero la cementalización que se hizo en Finca 2 va a tomar tiempo. Lo que quiero decirles es que se recupera, pero nos va a tomar tiempo para más o menos ver el área verde, ¿verdad? No como lo tenemos el día de hoy, que son edificios enormes, muy bonitos, ¿verdad? Pero que a mi gusto no tuvieron que haber estado ahí de esa forma, ¿verdad? Y bueno, y si nos metemos con Finca 3, usted tiene que coincidir conmigo, y yo fui un gran opositor de la construcción del edificio de odontología en un área que tenía que tener un destino de recreación y deporte exclusivamente. Cuando mucho, digamos, la Escuela de Educación Física y Deporte, ahí no tenía yo ningún problema. Pero bueno, fueron esas decisiones que se tomaron. Ahora nuestra responsabilidad es disminuir ese impacto de la urbanización o de la cementalización o de la construcción. Bueno, esa sería una bonita pregunta para el próximo rector. ¿Qué va a hacer? Para los debates que vienen, que afortunadamente yo no voy a estar ahí sentado. Pero para nosotros sí, los estudiantes. Claro, obligatoria, pregunta obligatoria. Totalmente de acuerdo. Adelante. Buen día, don Gustavo. Yo quería hacerle una pregunta respecto a la construcción de la carretera sobre el humedal La Culebra en San Carlos, que bueno, no sé si tendrá conocimiento sobre el tema, porque
como usted dice, es un tema que a nadie le importa y la gente solo está feliz porque ya se va a construir su carretera. Bueno, este fue un proyecto que estuvo pausado durante mucho tiempo debido a la intervención de 2 ambientalistas, pero en el 2022 se aprobó intervenir aproximadamente 3.000 metros cuadrados del humedal La Culebra para construir la carretera, a cambio de que se cree, conserve y gestione un espacio protegido para aves acuáticas de poco más de 113.000 metros cuadrados para proteger y recuperar el ecosistema del humedal. Entonces mi pregunta es si se cree que esta compensación va a ser efectiva, porque a pesar de que el área destinada para las aves acuáticas es superior a la del humedal, pues obviamente esta área no va a cumplir el mismo rol ecológico que cumple el humedal. Muchas gracias. No, gracias a usted. No conozco la situación particular, pero yo coincido con usted de que me parece, digamos, a grosso modo, de que no compensa el daño ecológico que se estaría estableciendo, pero sí podría investigar. Yo debo de tener algún contacto ahí que esté involucrado en esto para tener mejor criterio o conocimiento científico. Pero bueno, al igual que estas decisiones, digamos, hay muchas otras que se están tomando con un criterio estrictamente de desarrollo urbano, ¿verdad? A nadie le importa, digamos, volviendo al tema de los 8 monos que tuvimos que mover, la salud de esos animales o el impacto que va a generar las piñeras en la vida silvestre, animal y vegetal, que tiene mucho que ver. Hace poquito me invitaron a una actividad en Río Cuarto de Grecia. Recuerden que Río Cuarto es un cantón nuevo, ¿verdad? Y es impresionante, pero impresionante. ¿Alguien es de Río Cuarto o de esa zona? Pero yo quedé totalmente alarmado de la destrucción, de la deforestación que ha tenido este cantón en los últimos años a cambio de crecimiento de piña. Y lo peor es que no son actividades que vayan a mejorar sustancialmente las condiciones económicas del cantón, porque todos esos dineros se van a otras instancias, ¿verdad? Es complejo. Voy a averiguar a ver qué me informan de ese caso en particular. Muchas gracias. ¿Hay otra pregunta? Por favor. Quería agregar algo. Ciertamente sí hay que mantener y tratar de recuperar los hábitats que tienen las especies, pero es una problemática en general a nivel nacional que siempre ha habido ese conflicto, por ejemplo, en estas 2 instituciones, el MINAI y el MOP, porque amerita que, por ejemplo, para recuperar una hábitat en especial de una especie, se ocupa eliminar una carretera que divide la especie y que hace que justamente una especie se llegue a diferenciar en cada extremo de una carretera. Por ejemplo, la creación que se planteó hace poco, en cuestión de años, de dobles carriles, amerita una deforestación, amerita afectar los hábitats de animales y amerita que la población que ya estaba separada por una carretera se separe aún más y se diferencie más. Entonces, para volver a tener esos hábitats que se tenían antes, se ocupan destruir esas carreteras que llegan a afectar a cómo esos animales interactúan y a cómo esas 2 poblaciones no lleguen a diferenciarse tanto, que es lo que suele ocurrir. Aparte de eso, también siento que el país toma como el turismo una fuente de ingresos, pero no le da la mayor importancia que tiene. Se toma más importancia de crear, por ejemplo, carreteras para que el tráfico disminuya, para que haya menos conflictos viales y todo esto. Pero esto amerita que el turismo se vea afectado y que las especies que tenemos lleguen hasta incluso a desaparecer o se diferencien y se creen diferentes especies después de muchos años, claramente, porque eso es cuestión de evolución. Pero en sí, siento que el país le da importancia al turismo, pero no le da la importancia que necesita o no la pone sobre las demás importancias, por ejemplo, humanas. ¿Qué es más importante? Cómo le sirve algo a un ser humano
a cómo sirve eso para las demás especies que también son parte de nuestra comunidad y de nuestro país. Gracias. Sí, excelentes. Excelentes comentarios. Cuando usted estaba hablando me acordé que todos celebramos la construcción de la Interamericana de Cañas a Liberia. Pero ustedes no saben el impacto que ha tenido esa construcción en la vida silvestre. Impresionante, pero impresionante. Hicieron algunos pasos subterráneos ahí para que la flora pudiera pasar de un lado a otro, pero bueno, el impacto ha sido enorme. Entonces aquí prevalece, y yo entiendo la sensibilidad de su mensaje. O sea, si nosotros dijimos que dependemos del turismo, si la gente viene a Costa Rica a la única actividad que dijimos que es la biodiversidad, al mismo tiempo nosotros estamos generando una serie de toma de decisiones que van en contra de eso. Y ya hay cierto tipo de turista que internacionalmente ha hecho reclamos o ha alzado la voz de lo que está ocurriendo en nuestro país. Y yo coincido con usted, hay que ponerle inmediata atención. O sea, nosotros tenemos que atraer al turista no por lo que nos heredaron, sino por lo que nosotros estamos haciendo ahorita en protección y conservación de ese recurso tan valioso como es la biodiversidad. Gracias. Buenos días. Más que consulta, es una opinión que me surgió un comentario, ya que me llama mucho la atención el papel que ha tomado la política en este tema, el cual ha sido poco o nulo, ya que como podemos ver, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero realmente no es un tema que se está comunicando. Esta parte de cuidar las zonas, se nos olvida muchas veces que sin cuidar estas zonas no tenemos país, básicamente. O sea, empezamos a perder nuestro país y sin un país que se va a gobernar. Es la parte de la falta de concientización hacia el pueblo costarricense en cuanto a los objetivos que, por ejemplo, que nombró el compañero hace rato, que son los objetivos sostenibles. Todo eso no lo sabe comúnmente el pueblo, ya que es algo que se evita comunicar. Y me llama muchísimo la atención eso, el hecho de que son cosas que son realmente importantes, ya que sin esto, nuevamente, se pierde un país. La parte del turismo, que es la zona económica, que muchos de nosotros toda la vida yo he escuchado que Costa Rica es un país que la economía se basa mucho en el área del turismo, y nos encanta decir todo eso, pero no cuidamos realmente nuestras zonas. Y gracias. Sí, tiene mucho que ver con la intervención del compañero anterior. Y perdonen que yo insista en esto, pero nosotros tenemos ciudades bonitas y lo que tenemos lo tenemos sucio, lo tenemos desorganizado. O sea, la gente no viene a ver eso. Yo estuve ayer en San José y pónganle ustedes mucha atención a San José. Es realmente vergonzoso, yo creo que esa es la palabra, y me atrevo a decirlo sabiendo que está haciendo esto transmitido. Y lo he hablado con el alcalde y le he dicho: mire, la Universidad de Costa Rica, señor alcalde electo de San José, aquí está para que pensemos en grandes proyectos. Vamos a atender a las personas en situación de calle, por ejemplo, porque eso es uno de los temas ahora que hay que enfrentar por humanismo y inmediatez, ¿verdad? Pero atendamos el tema de la basura, atendamos eso, atendamos lo otro. Entonces, esa persona, turista, extranjero, yo le aseguro, y lo sé porque conozco a muchas gentes que nos ha visitado, viene únicamente por el tema de la naturaleza. No viene, como lo dije, no viene a ver historia, no viene a ver limpieza, no viene a ver ciudades bonitas, tal vez por el tema de la gastronomía también, ¿verdad? Y no le ponemos atención, como dicen ustedes, no nos importa. O sea, desde el gobierno estatal no tomamos las medidas necesarias y urgentes que se tienen que tomar para proteger este tesoro. Entonces, ¿a qué nos exponemos?
¿Qué hacemos nosotros si esa cantidad de turistas dejan de venir a nuestro país? Por razones, por ejemplo, yo siempre hago una comparación, Nicaragua es igual de bonita que Costa Rica. Cuidado que tenga ciertas ventajas, como lo es una ciudad como Granada, por ejemplo. Nosotros no tenemos nada parecido a Granada. No nos metamos en el rollo por qué no las tenemos. Esa es discusión para otro día. Lamentablemente en Nicaragua, digamos, las políticas ambientales no han sido tan buenas como las de nuestro país. Entonces tenemos esa tremenda ventaja. Y la estabilidad política, que ya se está perdiendo por el tema de inseguridad ciudadana, ¿verdad? Permite que aquella persona afuera tome la decisión de venir a Costa Rica en lugar de Nicaragua. Y esos datos están. Pero eso lo podemos perder. ¿Y qué será de Costa Rica si no tenemos nosotros ese ingreso masivo de estas personas en estos años? Hay que ponerse a pensar en eso, ¿verdad? Adelante, compañero. Hola, buenas. ¿Sí se me escucha? Sí. Perfecto. ¿Usted cree que... Sí, está bien. ¿Usted cree que aparte de incrementar el porcentaje de vehículos eléctricos en el país, algo que requiere bastante infraestructura, debemos reducir también la cuota de vehículos en general? Además de eso, ¿cuál sería el reemplazo más idóneo de esos vehículos faltantes? Lastimosamente el monopolio de los buses, bueno, muchos de ellos se encuentran en muy mal estado y es la opción, bueno, más económica y más accesible para la mayoría de la población. Yo, por ejemplo, a mis 18 años, yo nunca me he visto en la necesidad de agarrar un tren. Y eso es algo muy importante porque los trenes han aumentado su calidad y su eficiencia con el paso del tiempo y sin embargo no se ha ampliado tanto como se ha querido. Entonces, ¿cuál sería un buen reemplazo para ello? Muchas gracias. Bueno, el tema del transporte es todo un tema. Yo debo decirle, permítame iniciar con una anécdota que me pasó hace poquito. Uno de los vehículos de la rectoría es eléctrico, 100% eléctrico. Y yo me sentía muy orgulloso y con mi conciencia ambiental muy tranquila. Y un día eso me paró un alemán saliendo de la rectoría y me criticó que ustedes no se pueden imaginar, que cómo era posible que el rector de la Universidad de Costa Rica anduviera un carro eléctrico. Yo me voy de espaldas, ¿verdad? Yo pensé que estaba haciendo las cosas bien. Y bueno, aparentemente una persona que sabe, ese tema yo tengo que preguntárselos a los ingenieros eléctricos de nuestra institución. Ya se lo pregunté a los de Fuerza y Luz, tuvimos una reunión con Fuerza y Luz y hice esta pregunta, porque él lo que me dice es que generar una batería eléctrica y el desecho de esa batería eléctrica jamás compensa el uso de los hidrocarburos. Aquí estoy repitiendo lo que me dijo este alemán en forma acalorada, porque estaba molestísimo, porque el vehículo de nosotros dice 100% eléctrico y dice algunas cuestiones de esa cuestión. A mí me dejó pensando, ¿verdad? Y por eso he abordado el tema, no lo he hecho con nuestros expertos, pero sí a muy corto plazo lo voy a hacer. El otro problema que tienen los vehículos eléctricos es el costo, ¿verdad? Y a propósito de lo que hablábamos del consumo, o sea, vender un vehículo en 5 millones para hacer una inversión de 25 millones, 30 millones, que es el costo de estos vehículos, ¿verdad? En las condiciones económicas que estamos enfrentando no es sencillo. Entonces el tema del transporte en nuestro país es un caos y no creo que se solucione. Bueno, ¿cuáles son las políticas de transporte del gobierno actual, por ejemplo? El uso del tren, no, el uso del tren venía de intentos de gobiernos anteriores, no es la alternativa. Nosotros ya deberíamos de tener un tren de Paraíso, San Ramón de Alajuela, y deberíamos de tener uno del sur a norte. ¿Y cuántos años van a pasar para nosotros tener esas alternativas? Que sí soluciona parcialmente, pueda que sí, eso hay que cuantificarlo, pero no son las alternativas que nosotros necesitamos para resolver
del tren. Y a propósito de todo esto, el uso de transporte colectivo en nuestro país cada vez se reduce más. El carpooling, por ejemplo, ponernos de acuerdo con nuestros vecinos que vamos al mismo lugar y en lugar de ir una persona por vehículo, que vayamos 4, idealmente 5, eso no es parte de nuestra cultura. Por eso yo en algún momento puse, ¿verdad?, la importancia del tema cultural. Entonces, eso es un tema para otra discusión, quizá podamos abordarlo nosotros en la última del segundo semestre, ¿verdad? Porque es un tema que requiere pensamiento y de soluciones inmediatas, propuestas inmediatas, pero que se apliquen en nuestros desastrosos gobiernos que hemos tenido en los últimos años. Yo lo dejaría ahí, pero hay muchos pendientes. Vamos a ver, yo ahora estoy confundido, voy a poner en estos términos, de las ventajas que puede representar un vehículo eléctrico. Voy a tratar de hacer una reunión para que nuestros expertos de ingeniería eléctrica, mecánica, nos hagan los aportes necesarios y ver cómo como institución, si es conveniente que nosotros seguimos impulsando la compra de vehículos eléctricos. Ahora, usted mencionó algo que tiene que ver con, no es fácil encontrar cargadores en cualquier aspecto del país. Una amiga que compró uno eléctrico me dijo que tuvo problemas muy serios estando en Santa Teresa, porque no tenía dónde conectarse. Entonces, creo que falta mucho para desarrollar el tema. Bueno, jóvenes, ya terminando, y yo les agradezco muchísimo que por hora 45 minutos nos hayan acompañado. Esto es lo que nosotros queremos. Yo les hago la pregunta a ustedes, yo no les voy a responder, ¿verdad? Esto es lo que nosotros queremos, hacia eso vamos, de no tomar medidas importantes. Bueno, yo siempre termino agradeciéndole a 9 asistentes, a más de 30 estudiantes de grado, a 12 graduados de maestría y a más de 25 investigadores que han aportado muchísimo conocimiento en nuestras investigaciones. Yo termino acá. Si hay más comentarios, más preguntas, con muchísimo gusto nos podemos quedar. Adelante. Hola, buenas. Sí, ahora sí. Usted había mencionado que quería mencionar una anécdota relacionada con el tema de la cacería ilegal por parte de tanto extranjeros como nacionales. Si es posible, podría compartirla ahora mismo. Sí. Se acordó. No, mire, en esto uno tiene que andar con pies de plomo, como decimos, ¿verdad? Y obviamente el interés nuestro era las muestras. Solo en esa visita que hicimos en esa propiedad, nosotros nos trajimos 82 muestras de felinos de Costa Rica. Y definitivamente, mire, lo difícil que es obtener una muestra de esta naturaleza, uno hace cualquier cosa dentro de la legalidad. O sea, ya el animal estaba sacrificado, estaba muerto, ¿verdad? Nosotros muy bien, ¿verdad? Bueno, el tema es que fue muy costoso tener ese acceso a esta persona porque pensaba que nosotros de la Universidad de Costa Rica le íbamos a echar al MINAE. El asunto andaba por ahí. Yo logré reunirme con algunas personas para decirle que el único interés nuestro era académico, era de investigación y que tenía que tener acceso. Pero bueno, a partir de ahí ustedes se pueden imaginar todo lo que se generó, ¿verdad? Hasta amenazas, ¿verdad? Decirme claramente, bueno, si usted nos echa el MINAE, va a estar en una serie de cuestiones que no podría reproducirlas en este medio, que evidentemente compromete y limita los avances de la investigación por, qué sé yo, por ilegalidades o por no hacer las cosas acorde a la normativa del país. Y hubo una propuesta de parte de estos grupos con respecto a intervenciones con animales que se convierten en plaga. En la isla del Coco en este momento tenemos un problema con cerdo doméstico, con ratas, con gatos,
porque se han convertido en plagas y en algunos otros lugares algo similar, digamos, con otras especies. Entonces, una de las propuestas que nos hacían estos grupos es que la Universidad de Costa Rica tenía que intermediar para que se permitiera la caza de estos animales legalmente por ciertos periodos y que ellos pudieran pagar licencias en el orden de $50,000 hasta $100,000 por animal. Imagínense ustedes que estos fondos pueden generar los recursos necesarios para mantener la conservación y la protección en ciertas áreas de protección, ¿verdad? Pero jamás la Universidad de Costa Rica va a hacer una propuesta de esa envergadura, ¿verdad? Totalmente en contra. Pero bueno, el tema es que muchas de estas, bueno, en algunas de estas casas han estado sentados los presidentes de la República. De ese entonces, del 70, digamos, al 90, pongámoslo en ese ámbito de tiempo, y nada pasa. O sea, con esto le quiero decir que hay una identificación de la ilegalidad de la actividad y nada pasa en nuestro país. Y yo no descarto, digamos, yo tengo fácil 10 años de no andar en esto, ¿verdad? Pero yo no descarto que hoy esté pasando este tipo de actividades en nuestro país. Muy lamentable, muy lamentable. Gracias por recordármelo. Bueno, jóvenes, de verdad que les agradezco mucho, ya ahora 50. Yo sé que esto es cansado, se extendió un poquito más de lo que yo había pensado, pero bueno, demasiadas intervenciones, muy buena retroalimentación de parte de todas las personas que lo hicieron, y el mensaje es ese: cambiemos hoy y actuemos localmente. Muchísimas gracias.